En un artículo titulado La Iglesia en tiempos de coronavirus, el pastor y plantador de iglesias Justin Burkholder escribe lo siguiente: el coronavirus vino a remover algunos cimientos tradicionales de nuestras iglesias. Me refiero a que nuestras metodologías ministeriales actuales parecen insuficientes para afrontar las consecuencias de esta pandemia. Suspensión de cultos, reuniones familiares, grupos pequeños, visitas, etc. Esta realidad genera dudas sobre cómo obedecer a Dios y tomar las medidas necesarias para no propagar este virus. Ahora, si no fuese por esta crisis, pensaríamos que el concepto de distanciamiento social resulta algo egocéntrico y también al mismo tiempo antibíblico. Sin embargo, en estos momentos, distanciarnos es el mayor acto de amor que podemos hacer por nuestro prójimo. No solo hablo de la iglesia, sino también de las personas en general. Como escuché en una llamada en la agencia misionera en la que trabajo, dice Justin Burkholder, el distanciamiento existe para aislar al virus, no a las personas. Aunque muchas voces ofrecen versiones de iglesia en línea, inclusive desde mucho antes del coronavirus, la naturaleza de la iglesia demanda el contacto social, ya que es difícil cumplir con los mandatos de los unos a los otros por medio de una pantalla. Por tanto, es imperativo que pensemos clara y creativamente sobre nuestra responsabilidad eclesiástica en medio del coronavirus. Pensando en estas palabras, yo me di a la tarea de pensar en cómo Dios nos dice lo mismo en su palabra, cómo lo respalda a través de la historia de la iglesia. Y es que, desde su inicio, el elemento más distintivo de la naturaleza de la iglesia fue su sentido de comunidad. En Hechos 2, del 42 al 47, un pasaje que conocemos tanto, encontramos con lo que nosotros, la gran mayoría, conoce, y también los estudiosos del Nuevo Testamento dice que se trata como la primera comunidad cristiana. La comunidad cristiana, o simplemente un comentarista bíblico le llama vida comunitaria. Por cierto, muy similar al nombre de nuestra iglesia. Y déjame decirte en este momento que por tal motivo lo escogimos. Buscamos algo que transmitiera lo que Dios quiere para su iglesia. Es verdad, los nombres pueden variar y los nombres muchas veces no reflejan lo que una iglesia es. Pero nosotros sí queremos que Comunidad Vida sea una comunidad donde la vida de Cristo fluya a través de todos nosotros y que la madurez venga a través de cada uno de nosotros. Ahora, los deberes y actitudes espirituales de la iglesia del primer siglo tuvieron su resultado espiritual respectivo debido a que fueron realizadas de manera plural, no singular. El esfuerzo de la iglesia siempre va a recaer en todos y no solamente en algunos o en una sola persona. Quiero que busques en tu Biblia, si tienes la oportunidad, Hechos capítulo 2, verso 42. Y es que es un texto que conocemos bastante, es un pasaje que vamos constantemente para entender lo que Dios dice acerca de la iglesia, pero hay algo que quiero notar aquí. Hay muchas cosas, pero hay algo en particular que quiero resaltar. Hechos 2, 42 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Como podemos notar a simple vista, estas 4 actividades eran realizadas de manera colectiva. Pero el hecho de que enfáticamente se nos explica que se dedicaban continuamente a ellas, nos enseña que además de ser corporativa, esta clase de dedicación era muy especial, pues se trataba de continuar haciendo algo con esfuerzo intenso, a pesar de la dificultad. Una vez más, esta frase en su idioma original significa continuar haciendo algo con esfuerzo intenso a pesar de la dificultad. Y a pesar de la dificultad de esta pandemia presente, que el día de hoy está entre nosotros, está en este mundo, a pesar de que es una gran dificultad, debemos continuar esforzándonos intensamente para mantener la vida comunitaria que Dios nos manda en su palabra. Esto no es negociable a ningún nivel. Debemos de procurar estar unos unidos con otros.
La vida y vitalidad de una iglesia local es directamente proporcional a la calidad y cantidad también de su comunión. Una vez más, la vida y vitalidad de cada iglesia local es directamente proporcional a la calidad y a la cantidad de su comunión. Quiero que tomes tu Biblia una vez más y si tienes la oportunidad, vamos a Efesios capítulo 4, versos del 11 al 16. Ahí nosotros nos encontramos con una verdad sumamente importante en nuestra historia. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: y él dio a algunos el ser apóstoles, hablando de Cristo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, dice el apóstol Pablo, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, dice él, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Alguien explicando este pasaje comenta lo siguiente: el crecimiento de la iglesia es el resultado de que cada miembro del cuerpo haga el uso pleno de su don espiritual en contacto estrecho con otros creyentes. Una vez más, hay que notar esta frase, en contacto estrecho con otros creyentes. ¿Cómo sabemos esto? El apóstol Pablo está utilizando la metáfora de un cuerpo. Y cuando habla de la unión entre las partes del cuerpo, entre los miembros, él habla acerca de que está bien ajustado y unido por las coyunturas, las uniones más íntimas de los miembros del cuerpo. Así que aunque somos diferentes, aunque tenemos diferentes dones, diferente trasfondo personal, todos nos necesitamos y necesitamos estar una vez más en contacto estrecho con otros creyentes. Ahora, regresando al comentario que hacía al inicio de este mensaje, bien lo dijo el pastor Justin Burkholder. El distanciamiento existe para aislar el virus, no a las personas. Es una medida de prevención, pero la realidad es que es imposible distanciar a las personas sin causar aislamiento entre ellas. Y no solamente de carácter físico o emocional, sino aún más importante, espiritual. Y si nuestras metodologías ministeriales, que son actuales, parecen insuficientes para afrontar las consecuencias de esta pandemia, es porque se encuentran basadas en formas y no en funciones. ¿A qué me refiero con esto? Basamos muchas veces nuestra forma de iglesia, nuestra vida como iglesia, en prácticas tradicionales en lugar de principios bíblicos. No quiero decir nada en contra de las denominaciones, pues tienen su valor práctico y también histórico, pero cuando nos aferramos a algo simplemente porque así se nos ha dicho que es correcto, nosotros estamos condenando también a nuestra iglesia a vivir de tal manera y no estar listos para enfrentar las circunstancias actuales, como en nuestro tiempo, esta pandemia. La pregunta entonces que quiero responder en este mensaje el día de hoy contigo es: ¿cuáles principios bíblicos podrían ayudarnos a desarrollar una metodología adecuada del ministerio que sea suficiente para afrontar las consecuencias de esta pandemia? Una vez más, ¿cuáles principios bíblicos podrían ayudarnos a desarrollar una metodología ministerial suficiente para afrontar las consecuencias de esta pandemia? Y en este momento quiero compartirte algo desde mi corazón. En uno de los discursos a sus estudiantes, Charles Spurgeon habló acerca de la elección del pasaje para predicar. Y mientras me preparaba el mensaje para el día de hoy, me sentí grandemente identificado con la siguiente pregunta y la respectiva respuesta que hace Charles Spurgeon. Él dijo: ¿hay alguna dificultad en conseguir pasajes? La dificultad no estriba, dice él, en que no haya textos bíblicos suficientes, sino que hay tantos que me veo en apuros para elegir.
La ansiedad por prestar atención a la más urgente de tantas verdades, todas las cuales reclaman que las escuchemos, tantas obligaciones que hay que cumplir y tantas necesidades espirituales de la gente que exigen solución. He dedicado arduo y abundante trabajo en forcejear con temas, rumiar aspectos doctrinales, hacer bosquejos de los versículos suficientes para un mes entero, para luego terminar enterrando todos los huesos de estos bosquejos en las catacumbas del olvido. Durante esta semana, déjame compartirte, fue una semana bastante ajetreada para mí, para mi esposa y algunas personas de mi familia. Estuvimos en medio de una mudanza. Así que durante este tiempo de cansancio físico también llevaba cierto agotamiento emocional y espiritual, porque durante este tiempo me preguntaba lo siguiente: ¿cómo puedo promover la comunión en Comunidad Vida a pesar de la dificultad que el COVID-19 representa? ¿Cómo podría ser un buen modelo, o cuál podría ser un buen modelo para motivar a Comunidad Vida a mantener un contacto estrecho y al mismo tiempo respetar la indicación que nuestro gobierno ha dado de quedarnos en casa? Esas preguntas estaban girando en mi cabeza mientras hacía cuestiones personales, cuestiones familiares, pero siempre pensando en cómo poder hacerlo mejor para ti, para cada uno de ustedes. Porque mi objetivo es que a pesar de que estamos viviendo algo completamente distinto, podamos seguir siendo iglesia, a pesar de que no podamos reunirnos como una. La dificultad más grande para mí durante la preparación de este mensaje era evitar lo más posible abordar estas interrogantes de una manera simplista o de manera similar a lo que otras personas ya habían hecho. Consideré con mucho cuidado mi elección para el mensaje del día de hoy. ¿Por qué? Porque aunque toda la Escritura es buena y provechosa, sin embargo no resulta igualmente apropiada para cada ocasión. Estaba buscando algo especial, algo breve, algo sencillo, como te darás cuenta en esta ocasión, pero que pudiera tocar tu corazón e impulsarte a continuar siendo Comunidad Vida aún desde tu casa. Pensé en abordar estas cuestiones considerando, por ejemplo, la anatomía de una iglesia, considerándola como un cuerpo, siguiendo la metáfora del apóstol Pablo. Quería tomar en cuenta la estructura, lo que es el esqueleto de una iglesia, los sistemas internos, los músculos, la cabeza. También pensé que el modelo tesalonicense, el cual consta de 7 características, podría ser una buena opción. Inclusive, pensé en presentar las 12 señales de una iglesia eficaz. Pero para el final de la semana terminé enterrando los huesos de estos bosquejos en las catacumbas del olvido. No fue sino hasta el día sábado que el Señor me mostró una manera poco común, pero verdaderamente bíblica, totalmente de la palabra de Dios, una forma de responder a la pregunta: ¿cuáles principios bíblicos podrían ayudarnos a desarrollar una metodología ministerial suficiente para abordar las consecuencias de esta pandemia? En otras palabras, ¿cómo podemos seguir siendo Comunidad Vida a pesar de que no podemos estar cerca físicamente los unos de los otros? Así, fui dirigido a considerar, al menos en un principio, no una pieza de literatura bíblica en particular, sino un género literario de la Biblia en específico. Me refiero a las cartas del Nuevo Testamento. Probablemente no abarcan mucho del Nuevo Testamento, pues tan solo representan como un máximo un 35% del volumen en su totalidad. Así que no son una gran cantidad o no abarcan mucho, pero su riqueza e importancia no procede de su volumen, sino de su frecuencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento son cartas? O dicho de otra forma, ¿por qué decidieron comunicarse de esta forma Pablo, Santiago, Pedro, Juan, Judas e incluso el desconocido autor de la carta a los Hebreos? Esta pregunta es particularmente apropiada cuando averiguamos, ¿sabes qué?, que la carta no era un método típico de instrucción religiosa entre los judíos. Eso es algo muy interesante. No era común que las cartas se utilizaran para enseñar acerca de la palabra de Dios o de la doctrina en el tiempo del apóstol Pablo. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿por qué hay cartas en el Nuevo Testamento? Es verdad, tenemos evangelio, tenemos historia, tenemos el género incluso apocalíptico, pero ¿por qué cartas? ¿Por qué 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento, de lo que es directamente para ti como iglesia,
tienen que ser cartas? Probablemente la respuesta tiene dos aspectos que debemos de considerar. En primer lugar, el movimiento cristiano primitivo del primer siglo, con su rápido crecimiento y sus misioneros itinerantes, demandaban un medio de comunicación a distancia. La carta era la solución obvia. Así que en un sentido de comodidad y algo práctico, la carta cumplía lo que en la actualidad tal vez sea para nosotros un correo electrónico, sea un mensaje de WhatsApp, etc. Un medio de comunicación efectivo. Pero una segunda razón, y la que para mí es más importante y la más significativa de por qué los autores del Nuevo Testamento fueron dirigidos a usar epístolas o cartas, era porque los apóstoles podrían haber escogido la carta como un vehículo pedagógico en su sentido de inmediatez personal. En el tiempo del apóstol Pablo, la carta se veía como una forma de establecer la propia presencia corporal desde la distancia. ¿Sabías eso? Y eso servía perfectamente a la necesidad que tenían los apóstoles de pastorear sus distantes rebaños. Es muy interesante, pero aunque el apóstol Pablo era bastante movido, era bastante trabajador, era un hombre que quería llenar el mundo del evangelio, la realidad es que él no podía estar en todas las partes. Por lo tanto, él escribe cartas, él escribe epístolas para todas estas iglesias y también líderes de las iglesias para que pudieran ser edificados y mantener una comunión cercana entre ellos. En el libro Predicando con Variedad, cuyo enfoque es enseñarnos a cómo reproducir la dinámica de los géneros literarios usados en la Biblia, su autor Jeffrey D. Arthurs dice que las cartas del Nuevo Testamento se componían de la siguiente manera. Las cartas, dice él, abordan temas actuales y reavivan la relación personal. Una vez más, las cartas del Nuevo Testamento abordan temas actuales y reavivan la relación personal. Tenían este doble enfoque, lidiaban con circunstancias muy particulares, pero a la vez tenían la intención de funcionar como una manera de decir al autor, aunque no estoy físicamente con ustedes, lo hago a través de este medio. El valor de las cartas era tal que sustituye la presencia personal del autor en ese tiempo. Por tal motivo, el título de mi reflexión el día de hoy es ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Citando las palabras del apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, verso 3. Y si tienes la oportunidad de leerla, por favor búscala en tu Biblia. Primero los Corintios, capítulo 5, verso 3. El apóstol dice, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. El comentarista bíblico Simon J. Kistemaker explica el texto de la siguiente manera. Pablo concede que la distancia geográfica los separa de los destinatarios, pero esto no quiere decir que su carta se pueda tomar livianamente. Por el contrario, está en un espíritu junto con la iglesia y de esta forma puede brindar su liderazgo. Es como si se sentara, dice él, a dirigir la reunión de la iglesia local. Ese era el valor y la importancia de las cartas en el Nuevo Testamento. Como género literario nos muestran que, aunque estamos lejos geográficamente, es posible estar cerca por medio de la comunicación. A través de nuestro tiempo juntos en esta ocasión, quisiera que consideráramos la motivación y la metodología original de las cartas del Nuevo Testamento como un modelo de comunicación a distancia para promover la comunión de la iglesia local a pesar de las restricciones debidas al COVID-19. Como ya hemos visto, la motivación original de las cartas del Nuevo Testamento era promover la comunión a través de la comunicación, sin importar la distancia. Esta era la clave para mantener la comunión entre el autor de la carta y la iglesia local a quien escribía, y también entre la iglesia local misma a quien se dirigía la carta. Pero para que la comunicación lograra su objetivo, debía realizarse de cierta manera en específico, es decir, con cierta metodología. Y en cuanto a la metodología original de las cartas del Nuevo Testamento, es decir, el qué y el cómo comunicaban las cartas del Nuevo Testamento para promover la comunión en la iglesia local, me gustaría que consideráramos las palabras que el apóstol Pablo escribió a Timoteo en su primera carta,
en el capítulo 3, versículos del 14 al 17. Él dejó parte de esta metodología de cómo las cartas motivaban a la comunión a pesar de la distancia. En 1 Timoteo capítulo 3, versos del 14 al 17, creo que encontramos el mejor resumen de los principios metodológicos de todas las cartas del Nuevo Testamento. De acuerdo con el apóstol Pablo, para que promueva la comunión entre la iglesia local, la comunicación debe tener 4 características. En primer lugar, debe cuidar que todo lo que se dice en esa comunicación está de acuerdo con el propósito de motivar la comunión. 1 Timoteo capítulo 3, verso 14. Toma tu Biblia y búscalo junto conmigo y léelo siguiéndome. El apóstol Pablo dice así: te escribo estas cosas. Y el alcance de esta frase, de estas cosas, se ha entendido de varias formas, pero como nada en el contexto pone límites a la frase, y como parece obvio que está enunciando su tema en una forma muy general, es mejor interpretarlo tan ampliamente como sea posible, para incluir toda la epístola. Pablo tenía la seguridad de que todo lo que él había escrito en esta carta estaba en armonía con el propósito para el cual él había escrito. De la misma manera, toda comunicación que tenga como propósito tenerla o promover la comunión en la iglesia local debe cuidar que todo lo que dice está de acuerdo con ese propósito. ¿A qué me refiero? En este tiempo en el que nos encontramos lejos, tenemos todos un medio de comunicación. Tenemos los teléfonos celulares, tenemos Facebook, diferentes redes sociales y tenemos la oportunidad de comunicarnos como nunca antes en la historia de la humanidad. Y debemos de aprovechar todo esto para comunicarnos. Pero cuando buscamos mantener esa comunión o reforzarla, debemos de ser muy cuidadosos en cómo lo hacemos, porque a veces podemos escribir tantos mensajes que pierde el sentido también, o podemos comunicarnos de una forma muy impersonal, muy indirecta, que realmente no refuerza la comunicación. Sabemos que no es la mejor manera de comunicarnos a través de una cámara, de un lente, de una pantalla, pero es la forma en que podemos hacerlo y debemos de aprovecharlo de la mejor manera. En el capítulo Escogiendo tus palabras, del libro Guerra de Palabras, su autor Paul David Tripp nos explica la importancia de cuidar cada elemento de nuestra comunicación. Él dice, tal vez estás pensando, ¿deberíamos ensayar todas las cosas específicas que queremos decir? Eso no me suena muy realista. Él dice, estoy de acuerdo contigo. Escoger tus palabras significa que debemos tener una intención redentora. Si mi intención es obrar como representante de Dios, dice él, entonces necesito tomarme el tiempo de considerar cómo hablar en estas circunstancias con cada persona. Mucho del daño que causamos al hablar ocurre porque no nos preparamos de esta manera. Cuando nos comuniquemos durante este tiempo, por favor, hagámoslo de una forma muy intencional y cuidemos que cada palabra que utilicemos cumpla con ese objetivo. Yo sé que existe mucha fraseología bíblica, cristiana e incluso a veces religiosa que utilizamos para comunicarnos. A veces eso en lugar de ayudar corta la comunicación porque se puede notar que en ocasiones no es sincero. Busquemos comunicarnos de forma sincera en este tiempo. Busquemos también nosotros hablarnos de tal forma que se refuerce la comunicación. No sé cuál es la forma que más te gusta a ti que te hablen. Personalmente a mí me gustan mucho los mensajes de texto y los utilizo bastante porque me gusta escribir, pero probablemente para ti lo mejor es una llamada, un audio, una imagen, no lo sé. Busca esa forma y también cuando te comuniques con otros, adáptate. Sé que estamos en tiempos de que nos gusta la comodidad, pero si queremos promover la comunión verdadera, nuestra comodidad debe de quedar de lado y buscar satisfacer la necesidad de otras personas. Recuerda, el hablar la verdad en amor se trata también de sacrificar nuestra propia comodidad por amor y beneficio de los otros. Hablando también de este punto, se cree que es altamente probable que Pablo había dado ya la esencia de estas instrucciones a Timoteo, pero las escribió para darle a Timoteo sostén durante su ausencia. ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros? Bueno, en primer lugar, nos habla de que aunque ya tenemos todos la misma Biblia y aunque en este tiempo
pasan o salen a relucir aquellos textos bíblicos para animar a las personas como el Salmo 23, el Salmo 91 o muchos textos que para muchos son clichés. ¿Sabes qué? No hay nada de cliché en la palabra de Dios, siempre y cuando tengamos la intención realmente de comunicarnos de tal forma que promovamos esa comunión que tanto necesitamos. Necesitamos estar cerca y la mejor forma en que podemos hacerlo es comunicándonos apropiadamente a través de los medios que tenemos. Pero también, para que promueva la comunión en la iglesia local, la comunicación debe enfatizar la esperanza sincera de un encuentro personal y al mismo tiempo ser realista respecto a las circunstancias presentes. 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15 dice: esperando a ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, dice el apóstol Pablo. Aquí él estaba diciendo: estoy escribiéndote estas cosas, Timoteo, aunque esperaba ir a verte antes. Como ahora parece que Pablo no podría ir tan pronto como había deseado, y quizá no podría hacerlo del todo, escribió esta carta para fortalecer a Timoteo. Las noticias abundan y algunas son ciertas, algunas son completamente falsas y otros son tan solo rumores que no podemos estar completamente seguros. Algunos dicen que esta pandemia va a durar meses, otros dicen que semanas, algunas otras personas, tú lo sabes, dicen que esto es una mentira, pero la realidad es que nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar esta separación que tengamos. Debemos de ser realistas. Y por eso debemos de aprender a cultivar una manera de comunicarnos que sea real, que sea sincera, expresando nuestro deseo de vernos, expresando nuestro deseo de realmente encontrarnos en un momento dado, pero también tomando las precauciones necesarias de que en ese momento no es posible, de que lo mejor, o como alguien dijo, la forma de estar más cerca es estando lejos los unos de los otros. Pero eso no inhibe la responsabilidad que tenemos de mostrar un sincero afecto. ¿Sabes? Mi principio para mí aquí, o el principio que yo veo en este pasaje es: entre más íntima sea la comunicación, es mejor. Sé que no podemos estar cerca físicamente, pero ¿qué tal una videollamada? ¿Qué tal comunicarnos a través de medios en que podamos vernos de perdida la cara, si no es que todo el cuerpo, y comunicarnos de esta forma para que todos podamos saber cómo nos encontramos realmente? Un tercer principio acerca de la comunicación a distancia que las cartas, en particular 1 Timoteo capítulo 3, versos del 14 al 16 nos enseña, es que la comunicación debe recordar cuál es la misión de la iglesia. En medio de todo este caos, podemos perder cuál es nuestra misión. Por eso Pablo le recuerda al joven Timoteo que a pesar de que él no estaba ahí, él tenía una misión que cumplir y junto con él toda la iglesia de Éfeso. Él dice así en el verso 15: te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. A pesar de que no podamos estar físicamente juntos como iglesia, aún tenemos que funcionar como iglesia. Y nuestra misión es aprender a conducirnos, a vivir como iglesia. ¿Y cómo vive la iglesia? Entendiendo que es columna y sostén de la verdad. Este mundo en el que nos encontramos está muy preocupado. Hay mucha tensión, hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo, por la información que vemos y por aquellas cosas incluso que no sabemos. Como iglesia debemos de pararnos y levantarnos como una columna y demostrar lo que Dios dice acerca de todo esto. No sé si tú lo recuerdas, pero el primer domingo que tuvimos que comenzar a cambiar la metodología de nuestra reunión, llevamos un estudio acerca del COVID-19, entendiéndolo a la luz de la palabra de Dios. Y el objetivo de esto era darnos paz a nosotros, pero también llevar esa paz a otras personas que no conocen del Señor. Esa es nuestra misión como iglesia, levantar la verdad y mostrarla a las personas que puedan recurrir a nosotros para mostrarles qué es lo que Dios dice acerca de este tema. La verdad es que las personas alrededor de nosotros necesitan escuchar una voz. Y tal vez no somos científicos, tal vez no somos personas estadistas o economistas, pero somos personas que tienen la verdad y la verdad del Evangelio. Y con esto quisiera pasar al último principio que quiero compartirte para que comuniques de verdad, de una forma verdadera,
que te comuniques de tal manera que promuevas la comunión en la iglesia. Y para hacerlo, debemos de recordar cuál es el mensaje de la iglesia. La iglesia tiene una palabra. La iglesia tiene las Escrituras, 66 libros, pero el resumen, el corazón de todo esto es el Evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo le recordó a Timoteo en el verso 16 de 1 Timoteo capítulo 3. Ahí él dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, hablando de Cristo, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En cierto sentido, la pregunta más importante en nuestro tiempo no es ¿qué esperanza tienes frente al coronavirus? Esa no es, porque Jesús vino a advertirnos de la presencia de un virus mucho más letal y generalizado. Uno que ha afectado a todos los hombres, mujeres y niños sin distinción. Un virus que termina no solo con una muerte o secuelas seguras, sino con la muerte eterna. Nuestra especie, según Jesús, vive en las garras de un brote pandémico llamado pecado. Y no quisiera minimizar en lo absoluto la realidad de este virus. Es peligroso, es terrible. Pero el problema más grande que nosotros tenemos es el pecado. El pecado que aquellos como creyentes seguimos luchando en este cuerpo de muerte, dijo el apóstol Pablo. Pero también en aquellos que no han creído en Cristo Jesús, ese es su problema principal porque los llevará a la muerte segunda. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿cuál es tu esperanza frente a este virus? Al virus del pecado, al virus que realmente nos traerá una destrucción completa. Analizando esta cuestión del COVID-19, la razón por la que ha causado tanto pánico, a pesar de que otras cosas como la hambruna, como el SIDA, como otro tipo de cuestiones como el aborto, causan más muertes al año, la razón por la cual nos asusta tanto el COVID-19 es porque nos puede afectar a nosotros. Esa es la razón por la cual asusta tanto a las personas. Pero como tú no puedes ser abortado, como tú no puedes tampoco sufrir tal vez de hambruna, eso no te preocupa en lo absoluto, a pesar de que las cifras son mayores y son más continuas. La historia de la Biblia es la historia de un Dios que entró en un mundo infectado con este virus. Él vivió entre personas enfermas y no vistió un traje de protección química, sino que respiraba el mismo aire que nosotros, comiendo la misma comida que nosotros. Él murió aislado, excluido de su pueblo, aparentemente lejos de su Padre, en una cruz. Todo para proporcionar a este mundo enfermo un antídoto contra el virus, para sanarnos y darnos vida eterna. En medio de este tiempo, no te olvides de comunicar el Evangelio, tanto a los incrédulos que necesitan salvación como a los creyentes, como a tus mismos hermanos de Comunidad Vida y otras iglesias. El Evangelio nos recuerda que el problema principal ya tiene una solución, ya hay una cura. Y eso es lo que nos debe de traer paz. El Señor Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? El que cree en mí, aunque esté muerto, dice Cristo Jesús, vivirá. Termino con lo siguiente, esta reflexión. Es posible que esta crisis ayude a la iglesia a derribar esa idea de que solo los pastores y líderes son los encargados principales de cuidar de la iglesia y también de predicar el Evangelio. Esta crisis puede ayudarnos a quitarnos esa dependencia no saludable en los ministros profesionales. Escucha, llévate esta frase a tu casa, a tu vida, a tu semana, durante toda esta pandemia y hasta que Cristo regrese. Toda la iglesia es responsable por toda la iglesia. No solo es el trabajo de uno, es el trabajo de todos nosotros. Y ahora no necesitamos las cartas, aunque puedes escribirlas. Tenemos mejores y más efectivos medios de comunicación para promover la comunidad. Si vamos a hacer Comunidad Vida durante esta pandemia y después de que esto pase, va a ser responsabilidad de todos nosotros. Será dependiendo de todo lo que tú y yo hagamos para comunicar esta comunión, para reforzar esta relación que en Cristo ya tenemos. Perseveremos en la comunión a pesar de la dificultad que esta pandemia nos presenta.